Bienvenidos a Mente Amorosa, un podcast que te invita a vivir en conciencia con lo que realmente eres, a soltar aquellas creencias limitantes y conectar con las que te acercan a la esencia de tu ser. Hello, oigan, ya tenía mucho tiempo que no venía y platicaba con ustedes. Realmente he tenido muchísimas cosas que trabajar personalmente y aparte sí, muchísimas cosas que he estado como trabajando y transformando en mi vida. Ya saben que desde el principio les conté que este podcast estaba hecho para poder conectar con ustedes a partir de mis experiencias, y la verdad es que no quiero forzar absolutamente nada de como el estar teniendo un episodio cada determinado tiempo, porque todo esto es de acuerdo a las experiencias que yo voy teniendo o a temas que me parecen relevantes pero últimamente es más los temas que yo voy experimentando y que quiero contarles, o sea, como que temas muy frescos que traigo son los temas que yo vengo a platicarles a ustedes y cómo los he transformado y cómo les he dado como otra visión como más productiva en mi vida. Y bueno, el episodio de hoy está dedicado a mi versión actualmente más amada, a mi versión más pequeña, a mi versión más vulnerable y también mi versión más elevada, mi versión más genuina, más pura, más transparente. Y esa es mi versión de la infancia, a mi yo de niña. Y yo creo que si tú estás aquí, posiblemente necesites reconectar con esa versión tuya, con esa parte de ti, con esa etapa de ti que tienes muy escondida, que a lo mejor reprimes porque son temas a tratar dolorosos o no sé, siempre es como algo muy personal. Hablar de la infancia me parece que es un tema muy personal, sobre todo temas que nos han marcado. Entonces, si tú estás aquí, posiblemente es porque también necesitas hacer esta conexión con tu infancia y con esa niña que está más presente que nunca y más presente de lo que nosotros podemos llegar a imaginar y a darnos cuenta muchas veces. Y bueno, les cuento que quiero empezar contándoles que a lo largo de mi vida yo le he hecho muchísimas cartas a mi niña o a mi yo de niña, o sea, porque no me gusta decir como mi niña o mi niña interior, es más como soy yo, pero en esta etapa de niña es parte de mí, es parte de mi historia. Y bueno, desde hace mucho tiempo yo vengo trabajando con mi infancia y me ha tocado escribirle muchas veces cartas, pero esta vez tomé la decisión de compartir con ustedes una carta que le escribí, porque pues les recuerdo que este episodio está dedicado a ella, y el compartir con ustedes esta carta que yo le escribí a mi infancia, a la Andrea de mi infancia. Primero, la primera razón es porque es una forma de darle ese reconocimiento que hoy estoy trabajando, que a lo mejor esta niña no sintió o que yo no sentí en mi infancia, y estoy trabajando para decirle: mira, te estoy reconociendo y te hice una carta y estoy dedicándote un episodio. Y esa es la primera razón por la que yo hoy quiero compartir con ustedes estos sentimientos tan genuinos y tan importantes para mí. Y la segunda razón, que me parece que no es menos importante y que es una razón importante por la que yo estoy compartiendo con ustedes este podcast, es
con la intención de que como yo puedas conectar con esa niña, y a lo mejor te resuena algo y a lo mejor te hace pensar que necesitas tener esta conexión. Entonces, si estás listo y lista y te resuena esto que te estoy contando, te invito a cerrar los ojos, y si no te sientes cómoda o no estás en un lugar como para cerrar los ojos, entonces solamente te invito a poner muchísima atención. Mi querida Andrea, mi niña hermosa, te escribo desde un presente que quizá no imaginabas, o quizás sí. Un presente que construimos juntas, y mi punto de partida, tú. Quiero que sepas que hoy todo está bien, mi amor. Hoy muchas cosas han cambiado. He trabajado para identificar esas heridas y esas creencias que te marcaron, pero sobre todo te limitaron. Quiero decirte y deseo que te aferres a esto. No eres culpable de nada. Puedes estar tranquila, porque llegará el momento en que encontrarás sentido a todo lo que has estado viviendo. Todo está bien. Puedes confiar en la vida. ¿Sabes qué vas a lograr? Aprenderás a poner límites, así que ya no tienes que tener miedo a decir que no. Tienes ese poder de elegir qué quieres y qué no quieres para ti. También quiero decirte que comprendo completamente tu tristeza, tu miedo y tu enojo, y cada vez puedo identificar mejor de dónde vienen. Y cada vez puedo identificar mejor de dónde vienen. No te voy a negar, a veces me siento confundida, pero siempre mi respuesta es volver a ti. Tú, que eres mi versión más genuina y en donde todas las veces he encontrado claridad. Te cuento que en el presente estoy pendiente de no reprimirte cada que muestras una de tus heridas. Te escucho cada vez más, te abrazo todas las mañanas. Puedes estar tranquila porque hoy te cuido y te valido cada vez más. Quiero decirte que tu versión adulta ha elegido reconocer lo que eres, lo inteligente, lo valiosa, divertida y bonita. Te amo. Hoy eres lo más importante para mí y no necesitas hacer nada para mejorarlo ni para que deje de ser. Ya te amo para siempre. Gracias, gracias, gracias. Realmente sí es muy importante para mí este episodio y poder mostrarle a esa niña que todo ha valido la pena y que muchas cosas que a lo mejor yo pensaba en mi infancia que no podía hacer, hoy las estamos logrando, y que a lo mejor yo digo, cero lo imaginé en mi infancia, pero por otro lado pienso, tuve que haberlo imaginado, en algún punto tuve que haber creído en mí. A ver, quiero explicarles que siempre tuve como diferentes tipos de terapia para diferentes temas que yo consideraba importantes y que eran temas incómodos para mí de mi infancia, y según yo ya los había trabajado, más bien sí los trabajé, pero de alguna manera como que yo trabajaba este tema y guardaba a la niña, así como que bueno, ya está este tema, y lo guardaba. Y la guardaba y hasta que sintiera que había otro tema que trabajar, como que otra vez hay que sacar a la niña. Pero en este caso me tocó trabajarla de una manera tan hermosa que me ayudó a conectar y a tener un vínculo más fuerte con mi infancia. El poder tener a esta niña más presente me hizo darme cuenta primero que muchas de las cosas que a mí me
me dolían en la infancia cosas que yo sentía, que a lo mejor sentía que no estaba siendo vista, que a lo mejor no fui escuchada, que tal vez no me preguntaron cómo me sentía. Justamente en este momento de mi vida yo lo estaba haciendo también con esa niña. Me di cuenta que yo misma estaba repitiendo ese patrón conmigo misma, porque en algún punto así me lo enseñaron, y aunque eran cosas que me dolía y que conscientemente yo sabía que eran cosas que yo tenía que trabajar, como a lo mejor el no reconocimiento, el no sentirme vista, no la estaba viendo, y me di cuenta que era súper importante voltear a ver a la niña, porque como no hubo nadie que le explicara, y lo digo sin este juicio de es que no, o sea, en algún momento sí lo tuve en este proceso de hacer mucho juicio a lo mejor sobre mis papás o mi círculo cercano, ¿no? Pero en este momento lo digo con cero juicio de a lo mejor no hubo alguien que me lo explicara en algún punto de mi vida, de decir sí lo mereces, sí fuiste reconocida, o a lo mejor no fuiste reconocida, pero ahora sí lo está haciendo. Y el darme cuenta que yo estaba haciendo y repitiendo este mismo patrón con la niña o con mi yo de niña, me di cuenta que estaba haciendo lo mismo, reprimiendo todos estos sentimientos que la niña había tenido o que yo de niña había tenido, y no los estaba trabajando, y no había nadie que le explicara, no hubo nadie que le explicara a la niña, y que hoy quien tenía que explicárselo era yo. Entonces, para mí esto me voló la cabeza, porque muchas veces creemos que a lo mejor tiene que ser alguien de afuera que tiene que explicárnoslo, que tenemos que cambiar nuestro entorno, pero sin sacar a la niña, sin tenerla presente. Iba a decir literalmente presente, pero pues no se puede, pero aunque yo sí lo sentí así, o sea, sí sentí y sí he sentido que actualmente tengo un vínculo en donde la saco de donde la tenía ahí escondidita para que nadie le hiciera nada, y me di cuenta que es importante que ella salga y enseñarle todo lo que estamos logrando, y decirle, a ver, ¿por qué estás sintiendo esto? Siempre me ha gustado una frase que dice, todo lo que ves lo puedes sanar. Y entonces es chistoso porque no estaba aplicando esta frase con mi versión de niña, o sea, estaba tratando de no verla, de seguirla teniendo ahí escondida, y si yo no la veía, si yo no la sacaba, entonces difícilmente yo iba a poder saber qué sanar. Y entonces tuve que hacer algunos ejercicios para poder comenzar a conocer cuáles eran las heridas que tenía esta niña, y me sorprendí demasiado porque me di cuenta que mi infancia, o mi Andrea, mi yo, mi versión niña, estaba más presente de lo que yo me imaginaba. Todo el tiempo tu yo de niña está diciéndote todo lo que tienes que sanar. Cuando tú tienes diferentes emociones y te das cuenta que realmente son las heridas de la niña que te están diciendo, oye, esto fue lo que me dolió, pero a lo mejor como fueron muy dolorosas y como fueron situaciones incómodas que muchas veces incluso nos llegan a sentir avergonzadas o avergonzados, entonces preferimos ocultarlo, y realmente lo que estamos ocultando es a esa niña, a quien estamos diciendo, no digas nada, sigue estando callada, es a la niña o al niño. Entonces quiero contarte algunos de los ejercicios que me ayudaron a poder tener esta visión más amplia. He llorado infinidad, pero ya acepté que posiblemente sea mi signo zodiacal. Entender por qué lloro todo el tiempo. O sea, la otra vez platicaba con una amiga y le decía y cuando me pasó esto lloré, y se reía y me decía, muy de cáncer, y luego le decía, ay, no es cierto, yo los cáncer no lloramos tanto.
Y después me decía, y le contaba otra cosa y le dije, me dieron tantas ganas de llorar. Y entonces me di cuenta que es parte de mi personalidad llorar. Es una forma mía que es mi forma de expresar cuando me emociono o cuando estoy triste. Bueno, entonces les cuento. Cuando yo empecé esta observación y tuve este vínculo tan hermoso con mi infancia, obviamente fue un proceso doloroso, un proceso fuerte. ¿Por qué? Porque lo tenía súper escondido y realmente no era un tema que yo tocara. Y comencé, bueno, quiero decirles que el punto de partida ha sido el libro del que tanto les he hablado, bueno, de varios, pero este libro que aún no he podido terminar porque ha sido un proceso súper fuerte que me ha llevado a integrar mi infancia, a poder voltear a ver a la niña, que es El camino del artista. Y se supone que hace tiempo yo tenía que haber terminado este libro, pero es un libro con muchísimos ejercicios que te llevan realmente a conectar con temas fuertes que tienes como muy escondidos y esto lo mayormente incluyen a la infancia. Y trae muchísimos ejercicios, pero de los ejercicios que creo yo que me rebasaron y que al mismo tiempo me ayudaron a conectar con mi yo de la infancia es un ejercicio que venía en donde me decía, escribe 3 personas que recuerdes que hayan afectado tu autoestima y 3 personas que hayan sido tus grandes defensores. Entonces, el yo hacer esta memoria, el traer estos recuerdos fueron muy fuertes para mí porque realmente sí pude identificar quiénes fueron como esos personajes en mi vida que hicieron comentarios, dijeron cosas, como el tener ahí claros quiénes habían sido y explicar por qué ellos habían sido como las principales personas que afectaron esa autoestima o que me dijeron cosas que limitaron la creencia en mí. Me ayudó muchísimo a como poder darle como poner las cartas sobre la mesa y decir, ay, mira, así empezó todo, o por lo menos de donde yo recuerdo, esto fue esto. Y también me impresionó muchísimo porque también el recordar a las personas que fueron las que creyeron en mí, que fueron mis grandes defensores, y darme cuenta que no eran las personas que yo esperaba. Sin embargo, lo agradezco muchísimo que estas personas hubieran estado en mi vida, porque fueron personas que me motivaron, que me hicieron creer en mí, que me ayudaron a saber en dónde estaban mis sueños. Y es algo hermoso realmente el poder conectar y decir, este sentimiento me lo quedo. Y agradecer mucho. Y de hecho me tomé el tiempo cuando yo hice estos ejercicios, me tomé el tiempo de escribirles y decirles gracias. O sea, eres una persona importante en mi infancia y quiero agradecértelo porque no lo sabía, o más bien yo creo que siempre lo supe, pero no me había dado cuenta lo importante que eras en mi vida y te agradezco muchísimo. Entonces, es bien fuerte, la verdad, porque incluso me costó. Posiblemente en tu historia de vida sea diferente, en la mía me costó encontrar quiénes eran esas 3 personas, y lo agradezco muchísimo. Estoy muy muy agradecida porque existieron y existen aún en mi vida estas personas, que por cierto en este momento creo que debo de escribirle a alguien para agradecerle, porque no le escribí aún a 10. También fue impactante porque decía como dibújalos, los dibujé, mis dibujos súper chistosos también, porque la forma en que los dibujé, algunos eran enojados, y poder darme cuenta dentro de los dibujos que realmente son personas que están heridas y que sin ningún juicio ni nada, pero vivían mucho dentro de esta ignorancia de conectar con ellos, estaban muy alejados de eso. Y entonces
obviamente desde su experiencia de vida, pues lastimaban a las demás personas y posiblemente sin tener esta conciencia de hasta dónde podían llegar sus palabras o sus acciones. Lo cual también agradezco muchísimo de este ejercicio, y sobre todo lo que más agradezco es haber conectado sentir muy presente a mi yo de niña y conectar con mi infancia y como que trasladarme a ese punto de mi vida, poder tener esos sentimientos y darme cuenta cómo estaba todo. También me decía como alguna frase que te haya motivado. Y tengo una frase que tengo súper marcada que me lo dijo una tía a quien yo admiro muchísimo, y que ella tiene muchas cualidades que cuando yo la veía de niña, para mí ella era top. Y aún todavía, o sea, yo la sigo viendo y para mí es como una persona súper admirable. Tengo muchas cosas que aprender de ella y aún le pregunto, tía, ¿cómo aprendiste esto? Y me enseña, y es una persona amorosa, y agradezco mucho que ella haya estado en mi vida, porque es una persona que me ha motivado mucho, que eres tu tía, Leticia. Ay, no quiero llorar. Y yo corté en esta parte. Bueno, mi tía Leticia, en algún momento que nos fue a visitar, porque como recuerdan, yo viví mucha parte, toda mi infancia en Chiapas. Entonces, me acuerdo que ella nos fue a visitar, tan perfecta ella, y cuando se despide, me dijo, quiero que sepas que eres una niña que siempre logra lo que se propone, siempre. Entonces, me marcó. O sea, realmente, tal vez en ese momento yo no entendía, y me acuerdo que trataba de entender por qué mi tía me dijo eso. Tal vez hice alguna travesura de que siempre logras, sí, hice una travesura, ya me acordé. Pero me probé su ropa. O sea, imagínense, mi tía que nos fue a visitar y yo de niña me probé su ropa, porque es que ella era súper top, y es todavía, pero ya saben, como que este modelo que para mí era así como wow, y entonces me probé su ropa y así. Pero bueno, esa fue la frase que me dijo, y es una frase que me marcó, y agradezco muchísimo, porque a partir de eso yo tuve ese impulso a decir sí puedo. Como fue una frase que hice mía, y dije, esta frase me la quedo, si es cierto, sí soy. Y entonces cuando venía un reto como el entrar a la escuela, el entrar a la universidad y decir siempre logro lo que puedo, el poder, siempre logro lo que quiero, y el poder entrar como en como el hacer mía esta frase, me ayudó muchísimo, y agradecer mucho el haber tenido una persona que me motivara de esta forma, y le agradezco mucho a mi tía. Le escribí por ahí, nos hemos vuelto muy cercanas a partir también de este mensaje que yo le mandé. Entonces, yo te voy dejando como estos ejercicios que a mí me funcionaron, pero también te dejo como la referencia que todo esto es del libro del Camino del Artista, que me ha funcionado muchísimo, y que si tú quieres hacer como o sea, tener todos estos puntos y comenzar desde que el libro te empieza a explicar por qué es importante hacer esos ejercicios, pues te dejo la referencia. Y bueno, hice como estos ejercicios, y hay un ejercicio que no viene en el libro, pero que a mí me funcionó muchísimo, y que es con el que he estado trabajando últimamente, y yo creo que es un ejercicio que no voy a soltar, y que es parte ya de mi experiencia de vida, que me ha ayudado mucho a entender, a solucionar temas que me habían costado solucionar tal vez, pero cuando
yo me doy cuenta que tengo alguna emoción, alguna limitante, alguna emoción como el miedo, como la tristeza, como el enojo, referente a cualquier circunstancia que yo estoy viviendo con mis amigos, en el trabajo, lo que sea. O sea, en mi vida en general, si yo descubro alguna emoción que me limita posiblemente, comienzo yo a hacer un trabajo de investigación, de esta introspección, de decir, a ver, ¿de dónde viene? O sea, puedo tener la seguridad en este momento de mi vida que esa emoción me la está expresando mi infancia, porque aparte entendí que las creencias, creo yo, la mayoría de creencias limitantes que tengo y que tenemos en general vienen de la infancia y por eso ahora entiendo el por qué mayormente en las terapias, casi en todos los tipos de terapias que hay, a donde se van y su punto de partida es la infancia, porque ahí es en donde nosotros encontramos nuestras creencias, esas creencias que se aferraron muchísimo a nosotros y que nos han estado limitando. Entonces, una de los ejercicios que yo hago en mi día a día es el poder interpretar qué es lo que la niña me está queriendo decir, por qué tengo miedo, por qué la adulta está teniendo miedo en hacer el podcast. Y entonces me regreso a la niña y digo, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? Aquí estoy. Literal, yo estoy teniendo ese diálogo constante conmigo y con mi yo de niña, y decirle, a ver, aquí estoy y te estoy escuchando y estás siendo vista, y dime qué es lo que te está limitando, qué es eso que te hizo tener ese miedo. Y no saben cómo mi vida se ha transformado, cómo mi vida ha dado un giro completamente, porque realmente me da tanta paz el sentir que yo, la Andrea adulta, está escuchando a la niña. Y yo creo que ese sentimiento que nadie le hizo, ese sentimiento que nadie le hizo tener diferente a la niña, el yo hacer que en este momento ella lo tenga diferente, cambia absolutamente todo. El poder darle esta visión a mi yo de niña, el hacerla sentir vista, me parece que es una forma muy hermosa de sanar todo aquello que nosotros vivimos en nuestra infancia. Platicaba ayer con una amiga a quien quiero mucho, y platicábamos un poquito de nuestra infancia, y me parece que ella llegó a una conclusión que es igual a la mía, y que de hecho yo le preguntaba algunas cosas para saber si realmente era como yo lo imaginaba, que todos coincidimos en que hay cosas que nos dan pena platicar de nuestra infancia, pero que realmente nosotros darle ese foco a la niña y darle todo lo que no nos dieron en la infancia, y dárselo nosotros como adulto, como tomar este papel de adulto y decirle, aquí estoy, y saber que todos esos sentimientos que tú tienes de miedo, de rechazo, de no ser vista, tú misma puedes cambiarlo, y hay una forma. A mí me ha funcionado muchísimo esta forma, el decir, a ver, como de una manera imaginaria, el poder sentarla y decirle, aquí estás presente y yo te voy a escuchar. Y lo he sanado, y me he dado cuenta que incluso cuando yo tengo este diálogo con mi infancia, con mi yo de niña, incluso me siento más contenta. Me di cuenta que esta expresión automática que yo tenía era como de enojo, como de a la defensiva, y cuando yo
empiezo a tener este contacto con mi infancia y con mi yo de niña, me doy cuenta que incluso soy más amable con las personas, puedo entender más, lo cual me llevó todavía a un punto más elevado, porque entonces pude entender que mi versión más elevada es mi versión de la infancia, porque creo que es tu versión más genuina en tu historia de vida, en este plano. Es como esa versión que tenía cero creencias limitantes, que soñaba, que pensaba que muchas cosas sí se podían lograr. Tú haz memoria y te vas a dar cuenta que en algún punto tú sí creíste que podías ser cantante, que podías ser bailarina, que sí podías ser eso que te imaginabas, hasta que alguien vino y te dijo, no puedes. O la misma cultura te dijo, no, híjole, no, tú no entras. Entonces, el poder hacer como esta introspección y darme cuenta que la importancia del por qué muchas tipos de terapia siempre regresan a la infancia, y es porque yo lo he tomado como es conectar con tu versión más genuina y es limpiar toda esta basura que se fue quedando. Y bueno, no como tales basura, sino como todas estas herramientas, porque al final yo creo que todas estas creencias limitantes son las herramientas que nos invitan a trabajar y que nos invitan a decir, creo que es momento de reconocerme y de llegar a este punto en donde dices, mi misión de vida es quererme, mi misión de vida es saber que soy amor y que soy lo más bonito que somos. O sea, lo hablo hacia mí, pero quiero que lo comprendas que también hablo de ti. Entonces creo que todas estas herramientas que nosotros tuvimos en la infancia, como creencias limitantes, como acciones que nos hirieron y que nos hicieron sentir que no podíamos hacer algo, o que nos etiquetaron en algún punto de nuestra infancia, hoy pueden ayudarnos a entender la razón por la cual nosotros estamos experimentando estamos en este tiempo de vida, experimentando esta vida, el por qué nosotros teníamos que pasar ciertas vivencias que a lo mejor hubiéramos preferido no hacerlo, pero si llegas a un punto, como lo decía en mi carta, va a llegar un punto en el que vas a entender por qué viviste lo que viviste. Y hoy por hoy entiendo que estas creencias limitantes y estas experiencias que yo tuve, que fueron bastante dolorosas, hoy son herramientas que me ayudan a conectar conmigo, a conectar con todo lo que sí puedo ser y a reconocerme como un ser elevado, y a partir de eso a reconocer a toda la humanidad, a todo mi entorno como algo elevado. Y entonces es una forma de transformar todo tu entorno, todo lo que tú estás viendo tiene ahora un sentido, y agradezco tanto el poder entender que la importancia de sí conectar con la infancia, porque aparte, o sea, para mí el conectar, o sea, hubo un momento en mi vida que yo decía, no tiene caso conectar con la infancia, regresar con la infancia, es repetirte todo lo doloroso, y yo sentía que era, bueno, ya entendí esto y ahí la dejamos, o sea, y ahora verlo desde esta perspectiva y entender que sí es necesario conectar con la infancia para limpiar todas estas limitaciones y volver a conectar con lo más genuino de ti, que es esa niña, que es quien creía, que es quien podía tener
esa capacidad de ver su mundo diferente y de ver el mundo como algo hermoso, el poder. Realmente yo recuerdo que disfrutaba la naturaleza, que conectaba con mi entorno, con el cielo, con las estrellas y que ahora de adultos lo vemos como como lo damos tanto por hecho que ni siquiera nos detenemos a ver todo lo que nos rodea y lo valioso que es. Entonces, esta es la razón por la que hoy estoy aquí contándote este ejercicio que me llevó a conectar tanto y que hoy también una de las actividades que tengo es todas las mañanas hacer un ejercicio que me ayude a conectar con mi infancia. Es una forma de decirle a mi yo de niña y a esa parte mía que dice no merezco ser vista o no fui reconocida y me quedé con esa idea y dejé de ver, y entonces es una forma de fortalecer a la niña y por consecuencia fortaleces al adulto y te das cuenta que el adulto es el niño herido y todo lo que tú eres y todo lo que tú reflejas es un grito de tu infancia, de decir voltéame a ver. Entonces te invito, si te resuena, si así lo sientes, que puedas voltear y tener un vínculo más fuerte con tu infancia, con tu yo de niño, con esta parte que me parece que no podemos seguir evadiendo y que te vas a dar cuenta que, o por lo menos a mí, me ha hecho saber que en este punto de mi vida, mi versión más importante es mi infancia y el reconocerla y traerla y decirle, mira, si podemos, si pudimos y ni te imaginas lo que hicimos, te va a ayudar a ver la vida de una manera súper diferente y sobre todo a sanar muchas cosas que creemos que no podemos sanar, que sí se puede. Entonces, te dejo esto con mucho cariño y con la mejor intención de que sea algo que te funcione, que sea algo con lo que conectes, y agradezco mucho por poder estar aquí y agradezco mucho por esa intención de poder platicar con ustedes cosas que para mí son súper importantes, son muy personales, pero creo que tengo esa responsabilidad de poder hacer algo con ayudar de alguna forma a la humanidad, el poder ayudar de alguna forma a las personas que en algún punto necesiten esa ayuda y a poder ayudar desde lo que yo he trabajado y desde lo que yo he aprendido de la vida y que me ha hecho tener una perspectiva muy diferente y creo que más clara y que me ha hecho muy fuerte, que me ha llevado al punto del amor y de que todos somos amor. Espero que así lo sientas tú también y gracias.